así que súper bien para poder contar con ese recurso. Como les comentaba, hoy día tenemos esta quinta sesión, esta y la última tiene que ver con análisis de datos para la toma de decisiones. Vamos a ver un foco ahí específico de lo que nos permite y vamos a hacer un ejercicio de implementación para podernos situar en este elemento. Ya vamos a unir dos cosas. Ahí también en el chat vuelven a felicitar a la teniente Merino. ¿Ah? Felicidades por los años ahí. Ardua historia, le decía yo. Entonces, vamos a comenzar sin dificultad, ¿cierto? Para que podamos partir y iniciar esta nueva etapa, este nuevo taller y último, ya, para que podamos iniciar. Visualizan perfecto, ¿cierto? Recuerden que yo pierdo visual de acá, así que si alguien me confirma. Sí, se ve bien. Muy bien, gracias. Súper. Entonces, les comento que partimos hoy día, vamos a organizarnos en el tiempo, vamos a hacer un pequeño resumen también para que podamos ver qué es lo que hemos avanzado. Hasta ayer incluso podían seguir avanzando. Recuerden que estas actividades no se cierran hasta que se cierre el curso, en caso de que alguien se encuentre muy atrasado, ¿cierto? Y hoy día también hay un pequeño bonus track, diría yo, sobre todo en caso de poder adelantar los procesos y cerrar antes, en caso de que puedan disponer de ello. Acá comentarles que pasamos al taller 3 de esta ruta de aprendizaje, pasamos por lo que implicaba la evaluación objetiva del aprendizaje, por la evaluación auténtica, y ahora vamos a irnos a lo que implica la toma de decisiones basada en datos. Ya. Vamos a meter en este mundo de lo que implica el análisis de datos, vamos a contextualizarlo ahí en una actividad a propósito macro del taller completo, y lo vamos a organizar así. Bueno, acá está la sesión, efectivamente ya hemos llegado al taller 3, al jueves 29 de octubre, solamente nos falta uno, que es el jueves 12 de noviembre, para que tengan registro de aquello, y concluiríamos con las 3 etapas que comprende este ciclo, ¿ya? Lo que vamos a buscar acá en esta propuesta es reconocer el propósito, la utilidad de analizar datos, estableciendo una ruta desde el dato al saber contextualizado, ¿ya? El cual permite tomar decisiones fundamentadas para la acción escolar. Vamos a desarrollar un proceso de análisis de datos reconociendo sus etapas y procedimientos, el cual va a orientar el trabajo para una implementación contextualizada a los propósitos definidos, a cuáles ustedes levanten o establezcan. Y vamos a desarrollar, vamos a trabajar ya la próxima sesión, desarrollo de análisis múltiple, estableciendo interconexión con los elementos declarados en el PME para una toma adecuada de decisiones, o sea, con algunos instrumentos institucionales para poderlo ajustar, que algo vamos a alcanzar a ver hoy día también. Es un poco lo que nos proponemos. ¿Cómo nos vamos a organizar? Tenemos 12 horas de trabajo, es decir, los vamos a dividir en 3 semanas. Tenemos pensado, bueno, comienza ya desde este 2 de noviembre, el día lunes, ¿cierto? Pero hoy día ya está abierto el sistema y todo, comprende 3 semanas, hasta el 22 de noviembre. Está concentrado hasta el 20, que es día viernes, pero no hay problema en que sean 2 días más en caso que alguien lo requiera. Y ahí cerrar el ciclo. Tenemos 3 módulos también en este taller 3. El primero que habla para qué sirven los datos específicamente. Vamos a hablar del propósito de esto, ¿cierto? Lo que implica, lo que nos ofrecen. Vamos a trabajar sobre el proceso de análisis de datos. Acá vamos a establecer y analizar estas etapas desde lo que implica el propósito, identificación y producción de datos, el análisis de esto, interpretación y acción, ¿ya? En términos macro, considerando la cantidad de horas también que tenemos para participar. Y el módulo 3, toma de decisiones, que tiene que ver ahí, vamos a focalizarnos en análisis de datos múltiples, vamos a hablar sobre la relación específica entre los datos y lo que entregan algunos instrumentos institucionales, como poderlos asociar, ¿cierto? Y tomar decisiones, ¿ya? Les comento que el aula virtual ya está disponible en su módulo 1, a diferencia de los 2 módulos anteriores, este es un taller netamente práctico y colectivo. La idea es poder levantar específicamente datos que sean contextualizados al establecimiento, por lo tanto también vamos a trabajar ahí en una dinámica grupal que funcionó bastante bien en el trabajo anterior.
Ahí todavía hay algunas actividades pendientes en términos, por lo que puedo observar, así que ahí vamos a ir ajustando, ¿cierto?, este proceso. En el uso del aula virtual, vamos a considerar específicamente todo lo que hemos trabajado anteriormente, pero acá el foco va a estar asociado en el cómo puedo mostrar y compartir datos, cómo puedo construir, vamos a usar una técnica específica para poder compartir datos de manera visual, y la transferencia, que va a ser colectiva, es una diagnosticografía más un análisis de proceso y toma de decisiones para la acción que van a salir a partir de este ejercicio, ¿ya? Una diagnosticografía. Y vamos a compartir qué es lo que es. El proceso de trabajo para irnos poniendo al día, para ir visualizando. En el taller 1, ¿cierto? Trabajamos varias herramientas. De esto, en el fondo, seleccionábamos solo una, pero hemos visto todas estas herramientas asociadas, estas a la evaluación tradicional, a un foco mucho más cuanti. En el taller 2 nos concentramos en la evaluación auténtica, un foco más cualitativo, las oportunidades que nos entregaba la retroalimentación. Trabajamos algunas herramientas específicas, ¿cierto?, como Paddle, Mindomo, Rúbrica y Portafolio. Y este taller 3, que tiene estas 3 temáticas, su proceso de trabajo o su producto es global, porque en el fondo en cada módulo usted va a encontrar diferentes apoyos para poder ir analizando datos, ¿cierto?, ir trabajando en ello, pero el trabajo final es uno solo. O sea, aquí este taller tiene solo actividad de transferencia, si lo llevamos al plano de lo que se hizo antes, por ejemplo, el plan virtual, ¿cierto?, y el portafolio, este taller tiene solamente transferencia y lo vamos a denominar diagnosticografía, y es institucional, ¿ya? Así que ahí pueden trabajar con sus pares y pueden hacer un trabajo colectivo. Bien. Acá está la negociación que podemos hacer, no, una propuesta en el fondo. Vamos a usar una metodología que tiene dos instancias. Si bien la primera es de carácter voluntario, que esto está asociado para el jueves 12 de noviembre, es decir, para nuestra última sesión sincrónica, vamos a usar la metodología del elevator pitch. Esta es una metodología que viene del mundo empresarial, ¿ya? Tiene que ver con los sistemas de financiamiento de los emprendedores. De ahí nace un poco esta metodología. Y lo que nosotros vamos a hacer es utilizar esta metodología para la presentación de lo que va a ser nuestra diagnosticografía. Es voluntario porque depende de los tiempos. Recuerden que esto tampoco tiene esta sistematización tan rigurosa, sino que en el fondo va a dar la posibilidad de que usted en la próxima sesión, como escuela, ¿ya? Como escuela, si desarrolla y trae, ¿cierto?, a la sesión la metodología del elevator pitch de su escuela, primero tiene la posibilidad de que los integrantes de ese establecimiento puedan dejar 2 actividades individuales sin efecto si es que las tienen pendientes, ¿ya? Ojo, si usted las hizo, súper bien. Si tiene alguna pendiente, tiene ese chance o ese comodín. Y ojo, que al finalizar el proceso del módulo 3, debe cargar solamente la diagnosticografía presentada, ¿ya? Es decir, lo que va a trabajar acá, como ya lo va a exponer, no es necesario que desarrolle otros elementos que tienen que ver con la interpretación y con la entrega de resultados, sino que carga su diagnosticografía institucional, ¿ya? Vamos a ver lo que implica el elevator pitch, vamos a ver un video, lo vamos a asociar. Nosotros los profesores somos súper buenos para hablar, y lo que hace el elevator, en el fondo se sustenta en que tú puedas vender, así nace la metodología, en que tú puedas vender tu propuesta, ¿cierto?, en lo que se demora en subir el ascensor del primero al 10º piso. Entonces, nosotros aproximadamente, solo en 1 minuto y medio, en algunos mucho más breves, en 1 minuto y medio, tiene que lograr compartir y en el fondo comunicar los principales hallazgos que usted logró a través del levantamiento de datos, ¿ya? Vamos a ver la metodología. Y luego, en el caso de que lo desarrolle y que no lo presente también, pues somos 10 establecimientos, es la entrega de la diagnosticografía, también es por establecimiento, al final en el módulo 3, con la interpretación de los datos y la toma de decisiones para la acción. Acá lo tiene que desarrollar porque como no lo presentó, no tenemos evidencia de aquello, se desarrolla, se escribe, se construye, ¿ya? Acá yo lo invito a que puedan desarrollar ese proceso.
Yo voy a ir a visualizar y voy a compartir un poco el video. Igual voy a compartir el link. En caso de que alguien tenga inestabilidad en internet, lo puede ver de manera separada, ¿ya? ¿En qué consiste esta metodología? Me voy a ir al chat, les voy a compartir el link acá al costado. Ahí se va. Y también invitarlos a que se animen ahí a poder implementar un recurso de estas características. Voy a dejar de presentar, voy a compartir nuevamente y me voy a ir a mostrar el video. Ahí se visualiza, ¿cierto? En caso de alguien requiere, lo puede ver después, ahí les compartí el link. Me comentan si se escucha, por favor, cuando parta. ¿Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? Marilyn, ¿Qué le tienes que dices apagar tu audio mientras vais de la planta 0 a la planta 12? del video. ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Te escucho acoplado. Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo Se cortó. Se cortó. Se fue. Es que algunos lo estaban viendo de manera individual y como yo lo estaba compartiendo, se bloqueaba el audio. Si gustan, lo ven individualmente. ¿Sí? Ahí en el chat, compartir el link. Ya, ok. Súper.
Súper. ¿Alguien que requiera más tiempo? Lo tengo que vender ahora, 67.500 se va a la 1, en $67.500 se va a las 2. Esta es la última oportunidad. Sí, por lo menos yo sí. Yo estoy pensando que voy a vender. Bien. Marisol, creo que tienes el micrófono abierto. Ahí lo cerró. Muy bien. Entonces, les comento que esta metodología la vamos a usar para la presentación de la próxima sesión. En este caso vamos a tener 1 minuto y medio. Ya ahí vamos a tener ahí un guardián del tiempo para poder alcanzar. Ojo, el foco acá tiene que ver con la capacidad de síntesis de lo que usted quiere transmitir y lo que los datos le levantaron, de manera precisa y concisa. Muchas veces empezamos a contextualizar, que en nuestra escuela empezamos a justificar muchas veces ciertas cosas. Acá el foco, la metodología, lo que apunta es al grano. Esto levantamos, esto es lo que detectamos, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces la idea, como somos 10 establecimientos, no es necesario que todos hablen. Pueden incluso, no sé, elegir 2, 3 personas, incluso puede ser una. El tema de la presentación lo ven ustedes. Pero sí se va a regir a este elevator pitch en 1 minuto y medio para poder presentar los principales hallazgos que ustedes levantaron. ¿Ok? Entonces, ¿dudas, consultas sobre la metodología? ¿No? El bonus track, si usted tiene alguna actividad pendiente y hace, Lisbeth está en el chat. Si pinchas, es una página de YouTube. Ahí lo volví a copiar. Tiene un bonus track. Si usted tiene alguna actividad pendiente, ojo, individual, por lo tanto, no considera el plan virtual, puede dejarlo sin desarrollar. ¿Sí? Y la entrega final es solamente, y usted tiene el micrófono abierto, solamente para su entrega final sube la diagnosticografía porque ya lo presentó. ¿Ok? Es un foco interesante. Que no presente en la metodología, porque es voluntaria, al final del proceso tendrás que subir tanto la diagnosticografía, que la vamos a ver después, más el análisis, interpretación. En el fondo es lo mismo, pero tienes que construirla de manera escrita. ¿Ya? Alguien me pidió ahí en el chat, ¿podría repetir? Claro. Esta metodología es para presentar la próxima sesión, 6ª y última sesión sincrónica, 12 de noviembre. La metodología de Elevator Pitch te da 1 minuto y medio para poder compartir una diagnosticografía que hiciste a partir de los datos que levantaste. Ahora vamos a ver toda la metodología de lo que implica, ¿cierto? Algunos elementos, datos. Ya la próxima sesión es toma de decisiones y análisis de datos múltiples, que les va a poder permitir hacer algunos cruces como más profundos y algunos ejercicios. Pero con lo que vamos a presentar hoy día y con lo que va a estar disponible en la plataforma semana a semana, van a estar todas las orientaciones para que puedan ir levantando datos, ¿ya? Y la presentación dentro del ejercicio es poder ver rápidamente qué datos o qué es lo que nos dicen los datos. Por eso la metodología es el elevator pitch. Ah, usted me habla del bonus. Sí, si tú haces, o sea, si tu escuela, porque es institucional, si tu escuela hace el elevator pitch, la 6ª sesión, o sea, en la próxima sesión del 12 de noviembre, y usted tiene algún trabajo individual pendiente, por lo tanto, no corre para el plan virtual, que será una actividad del taller 1, ¿lo recuerdan? Puedes quedarte sin desarrollar 2. ¿Ya? Si tu institución, en el fondo la institución, no presenta el elevator, obviamente no corre ese beneficio y tiene que subir el trabajo final, porque no lo presentó. Pero quien lo presenta solamente después sube la diagnosticografía al sistema y entrega, pero no tiene que hacer ni interpretación de datos escritos, ni la parte de proyecciones, que tiene que ver con la acción, a partir de los datos levantados. Ahí ustedes ven si lo toman o lo dejan. Todo institucional, ¿ya? Ok. Y la metodología que busca esto, busca capacidad de síntesis. ¿Qué dicen los datos? ¿Qué pudieron levantar? ¿Qué elemento concreto es lo que en el fondo nos está afectando, ¿cierto? Esto es lo que visualizamos, cómo se visualiza, ¿cierto? Y cuáles son las proyecciones o acciones a partir de los datos recogidos. ¿Ya? Es solo la metodología. Aquí vamos a ver lo que hay que hacer ahora. ¿Dudas, consultas sobre el ejercicio? Sí.
Iván. El ejercicio del elevator, ¿tenemos que necesariamente presentarlo en vivo o podemos preparar el video en el tiempo que establece la metodología y ese día proyectar el video? Ningún problema, ningún problema. Si tú haces un video que corre en el tiempo de 1 minuto y medio. Ah, ya. O sea, podríamos participar ahí todos y hacer algo que en el fondo... Ah, ya. Podemos hallar más algo bueno. Ya. El tema es que se presente ese día. Es como la única condición y que cumpla con el tiempo y la metodología que estamos presentando. Así que ningún problema. Me parece súper bien. Entonces, sigamos avanzando. Hoy día nos vamos a ir todos claritos de lo que hay que desarrollar. Esta unidad, este taller, ¿cierto? Junto a sus 3 unidades, le va a permitir desarrollar en conjunto un levantamiento de datos. Ya les mandé el link, esta presentación también va a estar ahí disponible para que la puedan revisar. Para quienes se incorporaron, recuerden que la actividad de este taller es una sola, que tiene que ver con esta presentación. Y ahí vamos a trabajar toda esta semana en relación a eso. Bueno, esto tiene que ver con lo que hemos revisado siempre. Ahí está mi correo. A la gente que preguntó por Jamboard, recuerde que cuando usted hace el Jamboard, que esto tiene que ver con el portafolio, la actividad de transferencia del taller 2, tiene que, al compartir, agregar mi correo, porque si no, cuando yo pinche el link, o incluso lo puedo revisar del mismo correo, no voy a tener acceso, si usted no me da permiso de edición, o por lo menos para verlo, ¿ya? Las personas que no lo compartan pueden subir la evidencia de las imágenes bajo el mismo formato de lo que hemos venido haciendo, no hay ningún problema en plataforma. Bien, partamos entonces. Les comento un poco. Victoria Bernal, que es quien establece... ella establece lo que implica este análisis múltiple, que vamos a hacer ejercicio ya en la próxima sesión. Ella plantea que existen diferentes propósitos para los cuales, ¿cierto?, se pueden usar los datos. Y acá puntualmente comparte 7. Primero, comprender dónde se encuentra la escuela, ya en términos de algún elemento donde usted quiera hacer un zoom, ¿no? Donde usted quiera colocar el termómetro. Segundo, comprender cómo llegaron a donde están. En tercero, saber si la escuela está alcanzando sus objetivos y logrando su visión. Por lo tanto, ahí mismo, en este punto 3, está el enlace con lo que usted está declarando, ¿cierto?, en el proyecto educativo, y si efectivamente es o no lo que estamos desarrollando. Ese también es una línea. Fundamentar las explicaciones respecto a la existencia de brechas y resultados no deseados. Evaluar qué está funcionando y qué no está funcionando, que ese es como el más común, ¿cierto? Predecir y prevenir fracasos. Y por último, ella menciona que predecir y asegurar éxitos. ¿Ya? Por eso es tan potente lo que implica o lo que entrega la autora en estos términos. Cualquier cosa y me va consultando. Bueno, Parra y Matus menciona que existen 3 líneas por las que las escuelas normalmente levantan análisis de datos, ¿ya? En primera instancia, el uso de datos va bajo un marco de accountability de alta consecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente, ¿cierto?, la escuela se sitúa para levantar datos, para poder evidenciar o demostrar, ¿cierto?, si la institución está o no acorde a las expectativas sociales del desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. Incluso para evidenciar la efectividad y cumplimiento de los objetivos institucionales, es decir, la norma de la accountability de manera directa, ¿no? Yo levanto datos para ir demostrando cómo lo vamos haciendo, para entregar la evidencia a quien se pide, ¿cierto? Y para lograr ir demostrando si estamos realizando bien o no lo que nos dicen que se debe realizar. Un segundo grupo, una segunda clasificación que hacen las autoras, tiene que ver específicamente sobre lo que implica el desarrollo de la mejora. Tú utilizas y analizas datos a partir de la gestión educativa dentro de una propuesta de desarrollo profesional. Acá se sustenta mucho el concepto de comunidad de aprendizaje en relación a los objetivos comunes que tenemos, al aprendizaje que desarrollamos como comunidad, sobre todo desde la línea de los estudiantes, y también las estrategias de ajuste e implementación. Y una tercera línea, en la cual normalmente las instituciones levantan datos, tiene que ver con esta nueva orientación, ¿cierto?, de responsabilización. Nosotros levantamos datos, ¿cierto?, para poder visualizar internamente cómo lo estamos desarrollando los actores educativos en relación a los procesos que estamos implementando. Pero desde nuestra esencia, lo que a nosotros nos interesa saber
¿ya? Usted ahí puede tomar diferentes elementos al respecto, pero normalmente son estas 3 cosas que motivan los procesos de levantamiento de datos. ¿Cuál creen ustedes que es la más común que se usa? Ah, están acá. Estoy... ¿Cuál de estos 3 creen ustedes que comúnmente moviliza a las escuelas a levantar datos? La app. Justamente. Hoy día existe, incluso no solamente estudios nacionales, también internacionales, manifiestan que los procesos de accountability, o sea, de rendición de cuentas, son específicamente lo que incentiva mayormente el levantamiento de datos de los establecimientos, donde muchas veces las indicaciones o los elementos vienen dados por instrumentos externos, no necesariamente internos. Entonces, claro, la orientación está con evidenciar, y ahí queda, levantamos el dato, sabemos cómo estamos, evidenciamos lo que queremos mostrar, y ahí se queda, ¿no? Ese es como el efecto, el propósito. En el sistema de plataforma también está esto, y yo les voy a recomendar porque está un poco interactivo, así que cualquier cosa, cuando vayan a la plataforma a mirar todos estos mismos contenidos que están acá, que yo los incorporé en esta instancia, vayan pinchando los iconos, porque están bien interactivos, van definiendo cada uno de los conceptos. Entonces, acá la pregunta está, ¿cómo saltamos desde lo que implica el dato a lo que implica este saber contextualizado? ¿Cómo saltamos desde lo que implica un dato específico, ¿cierto?, a poder situarnos en un quehacer interrelación, ¿cierto?, y en el fondo conocimiento escolar? El dato por sí se comprende como el dato, como el signo, como el código, como el elemento asociado. ¿Qué diferencia existe entre un 3.9 y un 4 en términos de datos, ¿no? ¿Qué diferencia existe, ¿cierto?, entre un resultado específico SIMSE, por ejemplo, por sí solo? La información nace cuando existe la posibilidad de caracterizar en relación a ciertos elementos, establecer índices de referencia, ¿ya?, para poder establecer lo que es una cosa en diferencia de otra. Y ahí ya se convierte en información. Yo puedo establecer diferencia entre uno y otro, establecer análisis comparativo. Sin embargo, cuando nosotros logramos establecer interrelaciones entre esos mismos procesos, ¿cierto?, se va construyendo lo que implica el conocimiento. En este nivel se trabaja a nivel de las creencias, ¿ya?, que tienen los establecimientos, que tienen las comunidades educativas. Ya cuando ya empiezo a asociar, ¿cierto? Cuando de repente los índices de inasistencia efectivamente me indican alguna dificultad en temas de rendimiento, por ejemplo. Cuando ya puedo establecer, ¿cierto?, que a lo mejor, no sé, un cierto nivel de clasificación, no sé, de evaluación docente me determina muchas veces, o puede que no me determine necesariamente, el nivel de desarrollo de profesional de ese docente, por ejemplo. Y por último, el saber contextualizado. Acá la escuela ya tiene elementos y patrones claros de por qué le ocurren las cosas o de por qué en el fondo se generan las dificultades. Cuando nosotros tomamos análisis de datos, lo que buscamos, o sea, nadie puede resolver algo que no se maneje la causa de dónde nace, ¿no? Y en el fondo, cuando uno empieza a levantar datos y a revisar estos procesos, puede identificar información, que en el fondo a mí me permite entregar elementos generales. Cuando eso se hace progresivo y sistemático, uno puede establecer ya saberes contextualizados. En la escuela sabemos cuál es la causa de lo que se genera por X cosa. Ya sabemos qué es lo que nos genera esta condición. Por lo tanto, el desafío es pasar desde el dato por sí solo a poder tener claridad en términos cuantitativos y cualitativos en relación a por qué nos ocurren las cosas y en el fondo qué es lo que las genera. Proceso de análisis de datos. ¿Hasta acá no hay dudas, consultas? ¿No? Cualquier cosa ahí abren el micrófono nomás. Se establecen 5 pasos, ¿ya? 5 pasos específicos para establecer la ruta de análisis de datos. Lo primero es poder establecer un propósito. Porque existen 2 líneas. Uno podría decir, y ojo que les puede pasar, yo tengo toda esta cantidad de información,
¿sí? Puedo recopilar, levantar toda esta información interna y toda esta información externa, que son las primeras orientaciones que están en el módulo 1. Tengo todo esto, datos asociados, ¿cierto? Índices de vulnerabilidad, puedo tener datos específicos de, no sé, de niveles de estudio de los padres, puedo tener datos específicos del rendimiento de los estudiantes, tengo datos específicos de asistencia, tengo datos específicos, un montón de cosas. Tengo datos externos también, que son los resultados CIMSE, ¿cierto? Que vienen por una vía externa, tengo otros datos específicos que llegan al establecimiento, tengo todos esos datos. Analizo esos datos y veo que sale. Esa es una línea. Sin embargo, la propuesta que vamos a analizar acá tiene que ver con el propósito. Antes de ver la cantidad de datos que tengo, ¿qué es lo que quiero saber y qué es lo que quiero evidenciar? Acá también se corre un riesgo, que muchas veces lo que uno quiere saber le falta información y no está en el establecimiento. Y la pregunta radica en qué tenemos que ir a buscar, ¿cierto? ¿Cómo los vamos a generar y cómo los vamos a levantar? Por eso, en el fondo, eso también requiere tiempo, ¿no? Cuando uno establece el propósito, la idea es establecerlo con claridad. ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué es lo que hoy día, en el fondo, ustedes no los deja dormir en términos del ejercicio docente, directivo? ¿Qué es lo que hoy día les hace ruido en términos generales? Y si quiere contextualizarlo aún más, esa es su decisión. Usted puede establecer como comunidad de aprendizaje con el equipo de su establecimiento qué es lo que quieren saber, pero en el fondo también podemos ir situándonos en este mismo contexto en términos evaluativos. ¿Qué es lo que les aqueja en términos generales y qué podemos levantar al respecto? Una vez que tengo claro el propósito, que ojalá usted lo declare, lo escriba, para después volver a cada vez, ¿cierto?, a poder visualizar, identificar, ¿cierto?, los datos que tengo y los que debo producir. Acá uno visualiza específicamente si cuenta con la información suficiente o no. Si tengo necesariamente todos los datos que se requieren o no cuento con todos los datos que se requieren. En el caso de que no los tenga, ¿cómo los vamos a producir o cómo los vamos a levantar? Luego que contamos con toda la información en términos generales, se procede al análisis. Se establecen mecanismos, ¿cierto?, para irlos asociando. Normalmente se usan, de hecho vamos a cargar uno para proponer, pero puede usar perfectamente una planilla Excel sin ningún problema para ir tabulando lo que usted requiere, ¿cierto?, visualizar, para poderlos transformar en conocimiento, para volver a esta etapa donde les decíamos, estamos en el dato por sí solo para pasar al conocimiento. Ahí vamos en la segunda etapa. Siempre, cuando analicen, vuelvan al propósito. Si responde o no. Si existe o no coherencia entre lo que yo deseaba saber y lo que efectivamente estoy levantando. Luego del análisis viene la interpretación. Acá se establecen y se levantan las conclusiones, ¿cierto?, desde la información obtenida. Cómo nos orienta en relación al propósito que nos establecimos de indagación. ¿Ya? Y volvemos al proceso anterior. Ojalá que esta actividad la puedan usar también para algo que les contribuya desde su ejercicio, que en el fondo el desempeño que hagan y la energía que ocupen tenga que ver y les haga sentido a ustedes también dentro de lo que están desarrollando. Y una vez que generamos la interpretación, que si se fijan es un poco el modelo que vamos a usar para el trabajo final, es la acción. La acción no se puede desarrollar si no existe una toma de decisión que se da en este proceso. Nosotros levantamos datos para algo y levantamos datos para tomar estas decisiones de manera fundamentada. Normalmente existe la creencia de que uno tiene creencias siempre y en el fondo cree tener la respuesta por qué acontecen las cosas, ¿cierto? Ah, no, pero esto pasa por esto, ¿no? Y uno puede establecer hipótesis al respecto. Eso también responden a modelos más complejos, pero en el fondo la invitación que se hace acá es ver qué es lo que levantan los datos sin necesariamente, ¿cierto? Puede que incluso tengas razón, pero existe una evidencia al respecto. Y acá se establecen las conclusiones, ¿cierto? Y la forma en que se va a gestionar y se va a abordar. Entonces, si se fijan, en este estado de avance, lo que nosotros vamos a mostrar de manera específica en el elevator, ¿cierto?, a través de la metodología de la diagnosticografía, es poder ver, bueno, ¿cuál era tu propósito para identificar y levantar en tu establecimiento? En un área específica, no se vayan con algo así muy grande, ¿qué es lo que hoy día en el fondo les preocupa de manera concreta? ¿Ya? Vamos a ver, ¿cierto?, el análisis en términos de resultados, ¿cierto?, de gráficos, de elementos visuales. Vamos a ver la interpretación que tú vas a desarrollar y las proyecciones para eso. ¿Qué te permite decidir esa información? ¿Qué te permite visualizar esa información? ¿Ya? Este en términos del proceso de análisis de datos. Y acá está un poco orientado, ¿cierto?, a cada uno de los elementos con los cuales vamos a poder avanzar. La misma autora con la que partimos, que en el fondo nos mencionó los 7 elementos por los cuales es importante analizar los datos,
presenta una clasificación de estos y te dice específicamente que esta clasificación va asociada a que no todos los datos tienen la misma caracterización. Si nosotros miramos acá, existen 4 grandes segmentos específicos con los cuales podemos ir a buscar información. Tenemos un primer grupo que los categoriza en datos demográficos. ¿Y qué permiten los datos demográficos? Establecer los contextos. Índice de vulnerabilidad, género, cantidad, número de matrícula, no sé, cantidad de familiares, nivel educacional, asistencia, todo lo que te permite a ti contextualizar, por lo general están asociados en los datos demográficos. Un segundo elemento habla sobre los procesos escolares. Este es muy importante, porque los procesos escolares son los que te definen cómo se hacen las cosas en la escuela. Y adivinen cuáles son los datos que más faltan. Los procesos escolares. Porque en el fondo lo que tú tienes que hacer es un análisis sistemático, incluso registrar los estados de un proceso para poder establecer y tener claridad de esto. Por ejemplo, el proceso de lectoescritura, de poder ver el estado de avance lector que tiene cada estudiante, esos son datos de proceso. Poder establecer incluso las evaluaciones que ustedes tienen, por ejemplo, no sé, si las tienen por inicial, ¿cierto? Las evaluaciones progresivas que le llaman, ¿cierto? Efectivamente te pueden entregar datos de proceso escolar en términos del estado de avance de algo, ¿no? Y eso están asociados a este nivel. El tercero que agrupa Bernal dice, están los aprendizajes estudiantiles. En este espacio, los datos es específicamente poner el termómetro de cómo le está yendo al estudiante, es sacar la foto. Acá está rendimiento, las calificaciones, las clasificaciones en caso, no sé, de nivel, cuántos avanzados, cuántos, ¿cierto?, en nivel básico, en fin, todos los elementos macros que te entreguen resultados de cómo poner el termómetro en términos de aprendizaje de los estudiantes están en este grupo. Y por último están los datos de percepción, que muchas veces no son tan bien ponderados, pero resultan interesantes cuando existen problemáticas de cómo valoramos el entorno y los procesos de aprendizaje en la escuela. Ahora, ¿qué es lo que dice la autora? Cuando se analizan los datos por separado, no tienen tanta riqueza como cuando estos se articulan. Entonces, por ejemplo, no sé si les ha surgido la inquietud, que en algunos casos, ¿por qué un mismo profesor que hace la misma asignatura en un curso A y en un curso B, tiene diferentes resultados en uno que en otro? La pregunta es, ¿dónde voy a buscar los datos para poder tener claridad de esa inquietud? Es el mismo profesor, hace la misma asignatura, tiene un curso A que tiene a lo mejor un buen desempeño y un curso B que tiene un bajo desempeño. ¿Dónde voy a buscar primero el dato? ¿Cuál podría ser esa clasificación? Mismo profesor, misma asignatura, 2 cursos distintos. ¿Qué datos puedo levantar para saber qué es lo que está pasando en ese espacio? ¿Qué información puedo recolectar? ¿Dónde voy a buscarlo de estas 4 clasificaciones? Marilyn, ¿Sí? Marcelina, yo creo que en percepciones. ¿En qué sentido? ¿Qué levantarías ahí? Yo, percepciones, porque a veces sí es el mismo profesor, hace la misma planificación, pero a veces percibe actitudes o tiene percepciones distintas con respecto a un curso u otro. Por ejemplo, que este curso es mejor, este curso no es mejor, hay niños más desordenados. A veces esas situaciones que son más personales también influyen, es como el efecto manzana, se podría decir. Ahora, creo, sí, porque te lo comento porque lo he visto, ¿ya? En la vida laboral, entonces, y eso efectivamente influye mucho, desafortunadamente, en los resultados porque es biounívoco, porque a veces los alumnos tienen una percepción errada contra el profesor
o al revés, el profesor tiene una percepción errada de sus estudiantes. Entonces irías a buscar percepciones tanto de los estudiantes como del profesor. ¿Dónde iría a buscarlo? También lo haría en una encuesta, Claro. conversando con otros profesores. Ah, perfecto. Sería lo más inmediato. Porque lo que estamos revisando, lo que estamos revisando ahí es la muestra, ¿no? Pero desde donde tú lo levantes va a seguir siendo un dato de percepción. Si yo tengo el escenario que te comento, ¿a dónde más tendríamos que ir a buscar datos? En proceso. ¿Qué revisarías del proceso? Efectivamente, también, también creo que las actitudes, ¿ya? Del proceso, y porque si, por ejemplo, partiéramos del supuesto que el mismo profesor hace la misma planificación y tenemos resultados totalmente distintos, bueno, también el contexto influye bastante, pero desde ahí empezaría como a descartar hacia abajo, ¿ya? Tú das en el clavo en una cosa. Si yo quiero ver la implementación del docente, yo puedo evaluar o sistematizar un proceso, ¿cierto? Porque estás mirando cómo hace las cosas específicamente el docente. Si yo quiero visualizar, ojo con eso, porque eso tiene que ver con el propósito. Si yo quiero visualizar específicamente el nivel de rendimiento escolar con la percepción que tienen los estudiantes del profesor, me voy a mover en estas dos variables. Pero tu propósito es distinto. Tú estás visualizando cómo él desarrolla las clases. Para eso tienes que evaluar un proceso, o lo vas a ir a observar, o lo vas a acompañar, o lo que sea para levantar el dato de proceso, más la percepción que tienen diferentes actores. Entonces, si te fijas, los propósitos de revisión en el ejemplo que doy yo y en el ejemplo que da Marcelina son distintos, y los datos se van a buscar a distintas partes. Mientras más interconexiones se generen, más profundo es el levantamiento de datos, porque yo podría clasificar la percepción que tienen los estudiantes del docente comparado con su rendimiento académico y en relación a la implementación de la enseñanza. Ahí tengo 3 dimensiones interconectadas. Y si quisiera agregar un dato demográfico, ¿qué se les ocurre? Para interconectar los 4. Puede ser el mismo ejemplo, puede ser otro. ¿Qué podríamos interconectar? Marilyn, ¿Y? cuando vas a los datos demográficos, igual puedes interconectar con cualquiera de los otros 3, ¿no? Porque Cualquiera. con cualquiera, sí. Uno de mis sueños siempre ha sido poder georreferenciar a los estudiantes en los distintos colegios que he trabajado. ¿Ya? Por lo tanto, tú los puedes agrupar en el sector donde viven. En este caso, por ejemplo, hoy día nosotros como liceo, la conexión a internet, hoy día tendría una mamá que su hijo no se puede conectar porque en el lugar geográfico donde vive no tiene buena señal, entonces podrá tener computador, podrá tener el mejor teléfono, pero si no tiene señal no se va a poder conectar, por lo tanto los otros procesos quedan sujetos a esta información. No así los chicos que tienen una ubicación geográfica que les permite conectarse hoy día en el caso puntual. O simplemente, si desde los datos demográficos, por ejemplo, otra mamá hoy día, muy pobre, no tenía opción y quería que su hijo quedara repitiendo, y cuando se le dice, pero puede venir al liceo a clase, se le abre una oportunidad que no se había visualizado. Claro. Entonces, desde los datos demográficos podemos interactuar con los procesos escolares, con el aprendizaje estudiantil, con la percepción. Tú das justamente el dato que nos faltaba para este escalón. Si seguimos la misma lógica, ahora, si él quiere solamente saber la conectividad que tienen sus estudiantes, se está moviendo en este rango.
Pero si queremos complementarlo con el desafío que nos damos cuenta hoy día, o sea, que hay un tema, que por qué normalmente, supongamos, matemática a lo mejor es como la asignatura que los estudiantes de repente más les cuesta, en fin, tú podrías perfectamente visualizar el acceso a Internet que tienen los estudiantes en relación a los procesos de enseñanza incluso que desarrolla el docente en términos de su ejercicio de la enseñanza, el rendimiento que están teniendo y la percepción que tienen los estudiantes sobre el docente, por ejemplo. Entonces, en la medida del propósito que yo quiero y en la medida de la riqueza del cruce de los datos, va siendo más complejo el levantamiento de información. Porque yo me podría dar cuenta, que es el ejemplo que dio el profesor recién, que pueden tener una muy buena percepción, pero si no tienen conexión, aún así sus resultados de rendimiento son bajos. Y no tiene que ver necesariamente con el docente. Entonces, esos cruces que se generan desde la clasificación de cada uno son la riqueza que entregan los datos. No sé si hay alguien que quiere hacer algún comentario, escuché que se abrió un micrófono. Otra cosa, y también desde los datos demográficos podemos empezar a interpretar y a inferir. Por ejemplo, la percepción. Los niños que están en lugares geográficos más apartados, y aquí no sé si podríamos juzgar o prejuzgar a los estudiantes respecto de su percepción de lo que es el colegio, de su percepción de los profesores. Entonces, es un dato que te puede entregar mucha información de su nivel escolar, porque va a depender del lugar geográfico donde él esté, cómo haya hecho su educación básica. Para nosotros, por ejemplo, como liceo, cuánto podría estar mejor o peor preparado. Pero vuelvo a insistir, podría ser una percepción que podría estar errada. Sí. Frente a lo mismo que propones tú, si yo, por ejemplo, tomara específicamente solo el dato demográfico y a lo mejor no lo cruzas con el aprendizaje que está teniendo en el minuto, puede que la información te quede solo en la caracterización de la población estudiantil, ¿no? Te vas a quedar con esa información. A menos que la cruces, ¿cierto? Efectivamente con el rendimiento escolar o lo asocies, no sé, a los mismos procesos que tienen de aprendizaje, independiente del indicador que tengan, indican aprendizaje estudiantil para poder establecer esa lógica. Si no, normalmente, efectivamente, vamos a mostrar esto. Ahora, no es que esté bien o esté mal, ojo, sino que la autora lo que plantea es que en la medida que se interconectan cada una de las bases de estos datos, de dónde vas a buscarlos, es la riqueza y profundidad de la información que vas a levantar. Y puede establecer cruces. Lo más probable es que a lo mejor no te dé la relación causal, pero sí te va a permitir establecer los contextos como mencionó el profesor. Y ahí existe la claridad. Mira, ¿sabes qué? Bajo este escenario, bajo este paradigma, efectivamente nos damos cuenta que tienen mejor o más bajo resultado académico. Con esta otra característica, tienen mejor o más bajo resultado académico. O al revés. Si miro las personas que tienen más bajo resultado académico y veo las conexiones y oportunidades que tienen en términos de contexto, en este caso dábamos el ejemplo de la conexión a Internet, efectivamente podemos establecer si condice o no, o si tiene relación directa o no entre un fenómeno y otro. Yo creo que eso es lo relevante de los datos y eso es lo que en el fondo se plantea acá. ¿De dónde vamos a ir a buscar eso y qué es lo que yo quiero saber específicamente de aquello? Y todos los datos van a entregar una información específica. Lo interesante es generar el cruce entre ellos. Súper. Hasta aquí, dudas, consultas, percepciones, observaciones, inquietudes. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Alguien abrió el micrófono, ¿no? Disculpen, pero yo no los veo, así que en caso de que... Acá encontramos este es un marco referencial que plantea Quiroga y Aravena cuando visualizan el uso de datos de los establecimientos, pero relacionado con las dimensiones del PME, por ejemplo, e incluso las tipologías de datos, que son las mismas que vimos anteriormente. Entonces nosotros podemos establecer acá, por ejemplo, el factor escuela, entre lo que implica la estrategia a desarrollar, lo que indica el PME y qué tipo de datos es lo que me sirve, ¿cierto?, para evidenciar estos procesos.
tengo un factor que es el profesor, tengo las estrategias a desarrollar y tengo específicamente la dimensión del PME y los datos que a mí me permiten hacer el seguimiento. El factor del estudiante, la estrategia que estamos desarrollando, la dimensión con el PME y los datos que a mí me permiten, ¿cierto?, hacer este seguimiento. Entonces, los datos no es que lo veamos solamente por separado en una acción, perfectamente pueden ser anclados con cualquier propósito, incluso con los mismos documentos, ¿cierto?, formales que rigen a la institución. En este caso damos el ejemplo del PME, pero en algunos casos también se hacen algunos ejercicios en términos de lo que indica la misión, incluso algunos con la visión del establecimiento. ¿Qué es lo que declara específicamente la institución que va a hacer y efectivamente qué es lo que está haciendo? Y ahí podemos ir a buscar datos en términos de levantar aquello y ver si efectivamente nuestro sello existe o no existe, por dar un ejemplo. Pero la idea no es que el dato sea por el dato en sí. Ahora, en términos metodológicos, bajo este ejercicio, nosotros vamos a establecernos un propósito de lo que hoy día nos aquieta, pero el foco de lo que se propone muchas veces tiene que estar orientado a lo que la institución declara, a lo que la institución busca, ¿ya? Ese es el foco. Y lo que busca el dato específicamente es establecer la causal de por qué estamos donde estamos, de lo que indica el dato levantado, y lo más probable es que incluso se vayan abriendo más aristas. Y ahí puedes contrastar específicamente lo que tú piensas, que es como muy bien decía el profesor recién, puede ser una interpretación, ¿cierto?, una creencia, una hipótesis que yo tengo al respecto. Sin embargo, tengo la posibilidad de comprobarla o no con datos duros. Yo no puedo vender mi propuesta, volviendo a la metodología Elevator Pitch, no puedo vender mi propuesta si yo no tengo el dato, lo que decían en el ejercicio, ¿no? ¿Cuántos canguros se necesitan para hacer ese maletero que usted lleva? En este caso, el ejercicio, lo que nosotros buscamos, cuáles son los datos que nosotros tenemos para tomar ciertas acciones o para visualizar lo que vamos a hacer. No desde lo que en el fondo creemos, y muchas veces, y no es que la percepción esté mala, ojo, sino que tiene que ver también con la gestión que tú puedes desarrollar con tus pares, con tu equipo de trabajo, para poder visualizar qué aristas son las que vamos a tomar. Visualización de los datos. Les recuerdo que cada módulo del taller 3 va a ir entregando algunas orientaciones para este trabajo, que es lo que están en plataforma. En esta primera unidad 1 está asociada a poder identificar el propósito de lo que queremos lograr y qué datos tenemos para eso. Y los que no están, cómo los vamos a producir, si es viable o no hacerlo. Entonces, bueno, la visualización de datos, y esto ya tiene que ver con el ejercicio final, nos habla sobre la historia que nos cuentan los datos. La historia nos cuenta, o sea, los datos en su conjunto nos cuentan una historia de algo. Y la visualización es tan importante en términos de poderlos compartir con otros y que les haga ese sentido en términos de lo que están observando, ¿ya? Y eso apunta muchas veces a que los datos también pueden ser mirados de diferentes lógicas, diferentes visiones, y por eso es importante también para cuando trabajen con sus equipos, cuando trabajen con sus pares, tener esta visualización. Entonces, la pregunta que nosotros vamos a responder frente a este ejercicio del Elevator Pitch, ¿qué historias nos cuentan los datos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, ¿qué es la visualización de datos? Cuando nosotros ya tenemos este análisis, este cruce, ¿cierto? Este levantamiento, vamos a darnos cuenta que existe una forma de representar visualmente y que ofrezca de una manera grata, porque, por ejemplo, si nos pasan una planilla gigantesca, la verdad que a todo el mundo como que nos cansa un poco visualizar esa cantidad de información, ¿no? Pero cuando tú la asocias, ¿cierto?, permite esa exploración o examinación de la comunicación de los datos. Y ahí nos permite visualizar de manera clara, ¿cierto?, lo que vamos a desarrollar en aquello. Y eso también es el ejercicio que vamos a implementar la próxima sesión cuando usted haga su presentación del Elevator Pitch a través de la misma retroalimentación directa de Wilson, para poder ver efectivamente qué es lo que ve el otro de lo que yo estoy compartiendo, si efectivamente es lo mismo, no es lo mismo, y de una manera muy rápida. Acá es el dato el que manda, más que poder entrar a interpretar, sino que qué es lo que levantamos, esto es lo que se visualiza, esto es lo que se hizo. Si se fijan en estas comparaciones se puede visualizar, no sé, una diferencia o una relación directa, en fin. Existen diferentes formas de representar, las que usted quiera, ¿ya? Existen los gráficos, diferentes formas de graficar, las mismas tablas de frecuencia en algunos casos, ¿cierto? Existen elementos para comparar, para relacionar, para componer, ¿cierto? Y para distribuir. Entonces,
existen diferentes formas como usted lo quiera representar. Entonces vamos a tomar estas diferentes representaciones para poder agruparlas y poder entregar un elemento que sea rápido y visible al ojo y que le permita visualizar rápidamente lo que usted quiere que la persona capte. Piensen ustedes si, no sé, si tienen que liderar un proceso, si están a cargo de un departamento, si tienen que gestionar o liderar un consejo de profesores, si tienen que trabajar con su equipo, si ustedes están en la unidad técnica, ¿cómo rápidamente hago que en esa reunión se focalice, ¿cierto?, el foco en lo que yo requiero para poder establecer estos elementos que están invitando al análisis. Bueno, hay una página, que es esa que está ahí, que la comparto inmediatamente, me voy a ir para allá. La voy a compartir también rápidamente con ustedes por el chat, para que la tengan. De todas maneras, la presentación también la voy a subir al espacio, va acá en el chat. Es una página que les permite graficar de diferentes formas todo lo que ustedes puedan representar. Y es esta. Esta página es un catálogo de visualización de datos. Usted puede entregar, ¿cierto? Puede visualizar lo que usted considere pertinente en cada uno de los elementos. Tiene todas estas opciones. Es libre, ustedes siéntanse en toda la libertad de usarlo o no. Yo cumplo con compartírsela y mostrársela. Ya en una de esas pueden ahí ver si hay algo interesante que les sirva. Piensen ustedes cuando les toca también liderar reuniones. Yo quiero que el foco esté en esto específico, cómo agrupo, cómo presento, lo hago más dinámico, ¿no? Y en el fondo acá te presentan, claro, gráficos de distribución, jerarquía, dimensión, relaciones, conceptos, ubicaciones, esto tiene que ver con los mapas referenciales, procesos y métodos. Entonces, por ejemplo, normalmente se ajusta, si voy a entrar a procesos y métodos, te establecen cuáles son los que existen, ¿cierto? Te da la opción con cuál quieres trabajar, si se fijas hay varios, pero hay unos que son incluso bien amigables. Acá hay una forma de representarlo, está la descripción para qué sirve y abajo son las herramientas para generar visualización de esta característica. Y existen todos estos que están acá, ¿ya? En caso de que usted requiera, bueno, acá hay una lista inicial, y yo quiero, por ejemplo, pero son los mismos. Me voy a ir a la página que les compartí inicialmente. Si yo quiero, por ejemplo, de conceptos, y me voy, por ejemplo, a lluvia de ideas, esto tiene que ver ya más con lo quali, ¿no? Ahí hay diagramas de Venn, en fin. Me voy a lluvia de ideas, y si te fijas, te muestran el recurso, te dan la descripción de cómo poder asociarlo, ¿cierto? Y te dan algunos elementos para que los puedas utilizar. Este es muy parecido al Mindomo que usamos la otra vez, pero este no tiene que ver con la estructura necesariamente te da más opciones de que sea una idea agrupada, ¿no? Tiene que ver con todo lo que es la visualización de datos. Por ejemplo, acá en diagramas de Venn, todo lo que implica el diagramar cierta información, lo que consiste y algunos ejes, algunos recursos de referencia. Y así sucesivamente, ¿ya? Para establecer comparaciones. Ahí ustedes naveguen con tranquilidad y vean si les sirve o no. Yo les entrego la propuesta, cosa que si algo les interesa o les llama la atención, ustedes pueden hacerlo o lo pueden utilizar. Bueno, este gráfico radial, hay gráficos de línea. Si les resulta más fácil con el Excel, bienvenido sea. Pero piensen que acá hay un recurso interesante, ¿cierto? Para que puedan ir visualizando en caso de que lo requieran y lo necesiten. ¿Ya? Entonces, luego de presentarles una herramienta, un recurso para navegar en la presentación de los datos, les comento lo que es la diagnosticografía, que es lo que vamos a tener que construir y lo que yo les invito a compartir a través del Elevator Pitch la próxima sesión. La diagnosticografía, ¿ya? Nace, bueno, ahí está un poco cómo se compone la palabra, y se trata de un diagnóstico gráfico. Ya, esa es su composición. Está inspirado, efectivamente, en el panel de control. Ustedes se han fijado en el automóvil, ¿no? Lo que va adelante en términos del panel, si falta benzina o no, el nivel de revoluciones. Bueno, hay gente que es más experta que yo en esos términos. Yo solo sé visualizar acá aparecen los indicadores de benzina, ¿cierto? El tema dónde está ubicado, si están encendidas o no las luces, la velocidad, ¿cierto? Las revoluciones, en fin, si está... ¿cómo se llama? Con seguro o no, en fin. Nace de esto el concepto de poder visualizar todos los elementos en una sola gráfica,
¿ya? Desde ahí nace la diagnosticografía. Es una representación gráfica que da el fenómeno del territorio, ¿no? De la agrupación con la que usted quiere representar, en este caso la institución. Está construida en base a gran cantidad de datos de diverso tipo y orden. Podemos basarnos en las 4 agrupaciones que dio Victoria Bernal, ya sean datos demográficos, datos de aprendizaje, datos de percepción, datos de proceso, ¿ya? Y concentra una historia en la que inciden procesos sociales, creencias, posturas de los sujetos y sobre el fenómeno que está asociado al propósito de lo que usted quiere relevar, que quiere levantar. Entonces, en un panel breve, siempre tengan esta visión del panel de control, debería visualizarse claramente qué es lo que yo quiero representar y qué elemento, qué historia me cuenta esa diagnosticografía, en términos del propósito que nos pusimos para levantar información. ¿Qué nos aqueja hoy día? ¿Y qué podemos decir de eso? ¿Qué historia nos cuenta esos datos? Si se fijan acá, hay un ejemplo de distribución. Al costado aparecen una serie de gráficos, muy gráficos, de colores, ¿cierto? Se percibe que acá hay algo que quiere que tú destaques porque está más amplio que el resto. Asocian cada uno de los elementos, existen diferentes formas para entregar información, pero está toda asociada en un mismo espacio. Si se fijan, es una lámina concreta, visual, que te permite entregar información. ¿Ya? Pueden hacerlo en un mismo, no sé, la lámina en un mismo PT, lo que ustedes consideren pertinente, pero tiene que estar toda la información asociada a un mismo espacio. ¿Ya? El formato por el cual lo construyan da exactamente lo mismo, pero en el fondo responde a que toda la información esté en conjunto. Y siempre responde a un propósito, que es lo que nosotros queremos levantar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las inquietudes? Si tienen dudas, sí, no es como, si tienen duda en términos de qué hacer, véanlo por área, en términos, no sé, evaluativos, en términos de desarrollo profesional docente, en términos del aprendizaje de los estudiantes, en términos de la gestión de la convivencia, en términos de, y si no, partan por preguntas. Y ahí en las preguntas uno puede ir asociando, ¿no? ¿Qué relación existe entre este fenómeno y este? ¿O qué cosa nos preocupa hoy día en términos de la conectividad que tienen los estudiantes y el aprendizaje que hoy día están desarrollando? ¿Cómo levantamos ese indicador? ¿Ya? ¿Para qué sirve? Bueno, permite establecer, ¿cierto?, un nivel intermedio, permite tomar decisiones respecto a las problemáticas, porque en el fondo te visualiza toda la panorámica. Yo, que voy a visualizar un trabajo, debería comprender toda la historia que te están contando los datos. Por eso el elevator hace que rápidamente, en un minuto, 30 segundos, tú puedas explicar esa historia que te está contando. ¿Ya? Porque está toda la información ahí. ¿Cuáles son los focos, los cuestionamientos? ¿Cuál es el propósito que se levantaron? ¿Y qué historia se construyó a partir de esos datos? ¿Y cuáles son las proyecciones que a partir de esa información ustedes están considerando? Permite promover y facilitar el uso efectivo de datos y que todos lo puedan comprender, no sea algo que sea hojas y hojas de Excel, ¿cierto? Rápidamente, independiente de que hay que procesarlo, que cuando tú los compartes con algo y quieres que visualice rápidamente, es una forma muy rápida y lúdica de poder trabajar con otro. Desplegar la información en esta metodología genera conclusiones definitivas, permite construir nuevas preguntas. O sea, muchas veces no lo van a resolver todo, y eso está claro. Por eso se establecen proyecciones. ¿Qué decisiones tomamos? ¿Cuáles son los pasos siguientes? Vamos a tratar de incursionar en esto, vamos a levantar esto, este dato no lo tenemos, vamos a conseguir en esto porque hay una arista que se abrió ahí interesante. Permite construir nuevas preguntas y permite identificar nuevos focos de trabajo. La idea no es ir con necesariamente creencias preconcebidas, ojalá dejarlas en el bolsillo un ratito, ¿cierto? Y a partir de los datos que se levantan, poder establecer en qué consiste. Se trata de un proceso que promueve, dispone a actores al mejoramiento del aprendizaje continuo, porque generalmente se trabaja en conjunto y están hechas para poder compartir información con otros de manera gráfica, rápida y efectiva. Y esta mirada no implica necesariamente el logro de un total acuerdo, lo que les decía yo. Puede ser que no esté resuelto cabalmente, pero sí te cuenta una historia de algo. Por el contrario, implica intercambiar visiones y visibilizar los elementos que comúnmente están fuera de la discusión porque nunca han sido relevados, ¿ya? Eso es lo que busca este recurso. Si nos fijamos acá, vamos a ir a esto que está a este costado. Mirando acá, ¿qué es lo primero que uno mira?
El color más fuerte, ¿no? Exacto. Siempre en la parte superior. Exacto. Si hay alguien ahí que me pueda compartir lo que se envió en el chat, porque no lo logro identificar para no dejar de compartir, se lo agradecería mucho. No, yo también sentí que era eso, que era el color más fuerte, por eso puse sí. Justamente. Entonces, la idea también tiene que ver con captar la atención y con comunicar lo que yo deseo comunicar. Entonces, puede ser que sea una organización muy fácil, muy distribuida, incluso puede ser que sea algo muy sencillo, pero poder destacar lo que yo quiero que se releve, poder mencionar lo que yo considero que es importante relevar, y siempre la organización en términos de distribución es importante. Lo relevante en este caso, claro, va a ir en la parte superior, en el costado izquierdo, ¿cierto?, para poder iniciar el proceso, y de ahí voy ordenando. Acá hay otra forma de clasificarlo, siempre va de lo superior a lo inferior. Acá tenemos información clave, que es lo que yo requiero, fíjense que este está en amarillo, sobre lo que se desea destacar, ¿no? En una segunda parte está el contexto, están los porcentajes, los elementos que yo requiero. Contextualizo esta información macro, que va representada gráficamente o de manera muy amplia. Y al final van los detalles, algo que yo requiero profundizar o reforzar o hacer un zoom. Fíjate que todos los fenómenos que nosotros revisamos, lo que más nos llamó la atención fueron estos datos. Y tú puedes hacer relevar ese proceso, que es lo que en el fondo llama la atención o lo que uno busca en ese desarrollo, que es como lo importante. Esta estrategia resulta bastante interesante al respecto porque, insisto, es una herramienta que te permite no enlentecer un proceso, sobre todo cuando tienes que establecer acuerdos o cuando quieres levantar información rápida o incluso quieres que lleguemos a consenso en un grupo de trabajo, ¿ya? Si se fijan, acá hay un simple bosquejo. En términos generales, uno puede hacer una distribución, ¿cierto?, rápida, que es lo que quiero desarrollar. Acá separó lo que eran los datos cuantitativos de los cualitativos. Es una forma de organizarlo, ¿no? Los separa en sí. Y puede establecer algunos elementos para darle una distribución específica a cada uno de ellos. Y puede ir asociando, ¿cierto?, cada uno de estos elementos. Y organizar, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo normalmente que debería estar en primera instancia es el propósito, qué es lo que, y los propósitos lo pueden plantear en preguntas, lo pueden establecer en indicadores. A nosotros nos preocupa que el 80% de nuestros estudiantes, no sé, tienen baja conectividad en términos generales y no tenemos registros de ellos. Ya, y a partir de eso, relevar la información que podemos establecer en ese marco. ¿Qué nos preocupa hoy día? Si no les aparece por área, o puede ser que ya tengan algo sumamente claro, establecer preguntas. Las preguntas son súper buenas y por eso el trabajo no puede ser individual, sino que tiene que ser colectivo, ya que es el propósito que tenemos para esta instancia. Y yo los voy a invitar a que revisen estos datos. Acá tenemos datos quanti y tenemos datos quali. Yo al revisar, y este también es como una devolución que me gustaría que hiciéramos en conjunto de lo que implica el proceso de retroalimentación, al revisar todos sus planes virtuales y al agrupar la totalidad, ¿cierto?, de lo que ahí se presentaba, pude levantar estos datos. ¿Qué les llama la atención? Acá tenemos las asignaturas que ustedes consideran en su plan virtual. Tenemos los informes para padres. Acá todo esto era en relato, por eso elegí esta metodología de nube de palabras para análisis de datos quali. Las herramientas que se mencionaron en sus propuestas. Y acá tenemos el plan de acompañamiento que declararon en cada una de sus propuestas. ¿Qué les llama la atención de estos datos? En el caso de las nubes de palabra, obviamente en la medida que existen más elementos comunes, la palabra va creciendo, ¿ya? Donde se destacan los estudiantes y el apoyo que para ellos. Estás mirando en el... Abajo, en la plan. nube de palabras. Ya. Estudiantes y apoyo. Son las palabras que se repiten más en sus declaraciones. Sí. ¿Qué más?
¿Qué más les llama la atención? Marilyn, El tipo de instrumento que se utilizaban, perdón. habla Angelina. Sí, el tipo de instrumento más utilizado, que sería en este caso el formulario Google. ¿Qué características tiene el formulario Google en relación a otras herramientas, por ejemplo, que están ahí? Yo estoy haciendo una interpretación, ¿no? Y estoy haciendo preguntas. ¿Qué más? Marilyn, ¿Sí? no sé si Angelina va a No, desarrollar la idea, ¿no? Lo que me pasa a mí con el plan de acompañamiento es que no lo visualizo con claridad. Sí veo palabras. Claro. Desde mi perspectiva, como para poder decir, este va a ser el plan de acompañamiento, lo encuentro un poco definido, ¿ya? O sea, yo sé que a lo mejor hay líneas de base que se pueden ir desarrollando en el plan de acompañamiento, que son los estudiantes, su apoyo, tener el PIE, ¿ya? Pero ¿qué se va a hacer? No lo visualizo con claridad, eso me pasa. Lo mismo que en los informes de los apoderados. O sea, yo sé que a los apoderados les preocupan más esas palabras, pero algo que me entregue, porque yo soy más esquemática, ya por esto soy así. Entonces, o sea, eso lo encuentro, lo encuentro bueno, pero no lo veo, no visualizo con mucha claridad cuál es el camino que van a tomar. Y en cuanto a lo que tú mencionas de la herramienta de formulario Google, yo puedo inferir que puede haber sido la herramienta más utilizada para recabar información. Así como el Kahoot y el EducaPlay, bueno, el EducaPlay está ahí, Classroom y EducaPuzzle están en casi la misma categoría o frecuencia. Claro. Exacto. Mira, es relevante lo que tú mencionas, porque estas metodologías de análisis quali, ¿cierto? Que es una forma de poder representar rápidamente lo que se declara, uno puede tener ciertos elementos asociados. Y que en el fondo, claro, no te entregan evidencia de poder tener respuestas justas, porque es un modelo mucho más cualitativo. Entonces, cuando se basan todos los datos que se presentan en el plan virtual, en el caso de las propuestas que ustedes hicieron, por ejemplo, acá, claro, efectivamente, lo que más resalta, y a mí por lo menos me llamaba la atención, que tenía que ver con los procesos, bueno, estaba destacado estudiantes y PIE, aparecía bastante amplio en términos de concepto y lo que ustedes mencionaban como apoyo, ¿no? Que en el fondo poder resumir en términos generales que el plan de acompañamiento podría estar asociado de mayor manera, porque es las palabras que mucho más se declaran en un relato frente a estos conceptos. Esa es la información que podemos tener, pero algo menciona al respecto. De hecho, la mayoría menciona que los planes de acompañamiento se hacen a través de los equipos PIE. Entonces, es importante en términos de poder visualizar, claro, esa es la interpretación que te permite dar. Y si me voy al otro, al informe de padres y apoderados, la mayoría de lo que implica este reporte está asociado efectivamente a la evaluación, a la promoción de estudiantes, en este caso están asociados, ¿cierto? Y, bueno, los mismos apoderados. O sea, claro, los reportes a los padres específicamente están asociados al concepto de evaluación, como reporte, ¿no? Esa es la información que se puede levantar. Más allá de que te permita a ti identificar, tomar decisiones, es la información que sale desde un proceso. La mayoría de las personas, cuando asociamos los informes a padre apoderado, las palabras que más declaramos en nuestros relatos están asociados, en este caso en los planes, a estas palabras. Los reportes podrían estar asociados a los conceptos evaluativos. Y ese es el reporte que hoy día que existe y podría incluso interpretar que a lo mejor es el propósito. Y desde esta otra línea, claro, los planes de acompañamiento se conceptualizan como apoyo, ya que es la palabra que mucho más se releva, ¿cierto? Y efectivamente están asociados, al revisar los trabajos, están asociados en su mayoría a lo que implican los equipos PIE. Son un pilar fundamental, la mayoría están declarados como parte del proceso. Y dentro de estos elementos que están acá, efectivamente la herramienta que más se utiliza es el formulario Google. Yo acá voy a hacer una interpretación así, muy desde lo que nosotros desarrollamos. Si lo visualizamos en la metodología que nosotros trabajamos en los talleres anteriores,
por ejemplo, en el taller 1, que tenía que ver con un foco mucho más quanti, y donde estaba asociada esta herramienta, a diferencia de otras herramientas, por ejemplo, que ya tienen que ver con este nuevo paso, con esta segunda etapa, que son menos utilizadas o que son menos recomendadas, porque era un plan de un plan virtual, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, las herramientas como Paddle, esto tiene que ver con el conocimiento que tenemos de lo que habíamos hecho. Entonces, por ejemplo, en el plan virtual, desde la herramienta Paddle, Jamboard, y creo que esas fueron las que trabajamos en la parte quali, ¿cierto? En la evaluación auténtica, son las más bajas, teniendo mayor preponderancia las herramientas que fueron trabajadas en la parte cuantitativa, que tiene que ver con la evaluación tradicional, ya que tienen mayor, si te fijas, EducaPlay, Classroom, Edpuzzle, ¿cierto? Y formulario Google están asociadas desde el proceso que nosotros vivimos en herramientas que están en la evaluación tradicional. Es un poco lo que puedo ver, pero ojo, es la cantidad de herramientas mencionadas, ¿cierto? O recomendadas dentro del plan, y yo la estoy asociando a un fenómeno que nosotros hemos transitado dentro de un paradigma tradicional y un paradigma auténtico. Yo eso no me lo habría imaginado o no lo habría contemplado necesariamente si no tengo ese dato, no levanto ese dato dentro de sus propuestas de los planes virtuales. Entonces, la mayoría de las herramientas que se recomiendan con mayor frecuencia corresponden a una línea evaluativa mucho más tradicional. O por lo menos las trabajamos desde ese foco. Solamente puedo mencionar aquello, ¿sí? Y si se fijan arriba, que es como un dato también que se podía levantar, porque el otro ya era más porcentaje y otras cosas en términos de sus trabajos y sus declaraciones en sus trabajos, nos fijamos acá que, claro, la asignatura que más se menciona en términos de los planes es la asignatura de lenguaje. La mayoría de los planes, o en este caso mayor, porque los otros ya eran solitos, la mayoría de los planes contemplaba la asignatura de lenguaje en relación a las otras asignaturas. Y el mismo grado de porcentaje. Ahora acá hay una que sumé también que eran todas las asignaturas. Entonces también contempla esta misma, ¿cierto? También está asociado porque toma, en el fondo, de manera transversal, su plan virtual. Dudas, consultas, observaciones. ¿Les parece la historia de sus planes virtuales? Es la historia que les puedo contar. Sí, me parece, Marilyn. Espera que continúe. Perfecto. Entonces, antes de cerrar con este ejercicio, dudas, consultas del trabajo. Si yo me voy a la plataforma, después ahí les voy a mostrar un poco la organización del espacio. Si se fijan, está el taller 3, ¿cierto? Lo mismo que visualizamos hoy día en términos de módulos objetivos. Está el módulo 1, que tiene que ver, ¿cierto? Bueno, el propósito de los datos. Está el contenido. Acá es donde les digo yo que hagan este chequeo. Acá están los indicadores que vimos de la Victoria Bernal, ¿cierto? Acá están las opciones de cada uno de los marcos con los cuales normalmente se asocia el análisis de datos. Y si se fijan acá en estos recursos, aparece solo el título, pero uno va marcando específicamente para saber, en este caso habla del origen de las fuentes, ¿no? De información, el tipo de información con el cual nosotros podemos contar, la motivación para su uso. Por eso les digo, no solo se queden con la imagen, sino que chequen también, porque está implementado de esta manera con una herramienta que se llama H5P. Entonces, por ejemplo, acá las preguntas fundamentales, en términos, ¿cuál es la diferencia entre los datos e información? ¿Qué se entiende por uso de datos? ¿Qué datos se usan? Acá está lo mismo que vimos, solo que están las definiciones de cada uno de ellos. ¿Qué entendemos por datos? ¿Qué entendemos por información? ¿Ya? Para que no queden que solamente la gráfica, ¿ya? En relación a aquello. Y por último, si se fijan, en esta instancia no hay actividades prácticas.
o sea, perdón, de transferencia, porque ese está al final, en el último módulo. En este caso está la actividad práctica solamente, que si se fijan son recomendaciones para este proceso que nosotros vamos a hacer. ¿Qué tipo de datos tenemos? ¿Cómo lo vamos a levantar? Si hay algo que tienen que levantar, bueno, ¿dónde lo vamos a buscar? ¿Quién se hará cargo? ¿Cómo lo vamos a sistematizar? Si se fijan, son solo orientaciones para el proceso que hay que desarrollar, que en el fondo es colectivo y no necesariamente ni a través de un sistema, ni vamos a focalizar en una herramienta, sino que en un proceso macro. Tomen en consideración la interpretación de los datos, vean esa página, en caso de que tengan dudas. Mire, les voy a dar un dato también, que puede ser bien bueno y les puede servir. ¿Cómo hacer nubes de palabras rápidas? Si se fijan, ustedes pueden trabajar esta misma, pero también hay un recurso bien bueno y rápido. Si usted se va acá y coloca nubes de palabras, les va a aparecer automáticamente un generador de nubes de palabras. Es como la forma más rápida de poder trabajar. Si se fijan, aparece de diferente, bueno, ahí aparece un micrófono, pero en el fondo usted, dentro de los mismos archivos, puede cargar un documento para que le lea las palabras, pero la idea es que esté sistematizado. Yo puedo copiar y pegar, ¿cierto? En este caso, pegar texto escrito, puedo asociar las palabras a este espacio y puedo aplicarlas y me va a aparecer. Puedo cambiar las formas dependiendo de lo que yo quiera, ¿cierto? En el cual se ordene, ¿ya? Entonces, esta es una forma bien fácil de trabajar datos cualitativos, ya que me permite generar esta interpretación macro en términos de los relatos. El Excel trabaja mucho más, pero trabaja a nivel de tablas de frecuencia, ¿cierto? Y lo que te permite el análisis de datos de tendencia central, que son más fáciles, ¿no? Los promedios, en fin, la moda, la desviación estándar. Entonces, dentro de estos elementos, si se fijan, esta herramienta es súper fácil de ocupar y aparece como nube de palabra.es, que es uno de los datos que les puedo entregar ahí rapidito, les puede servir para sus consejos. Si ustedes tienen algunos elementos, encuestas, quieren revisar rápidamente qué es lo que destacan algo, es súper fácil y visualmente es bastante grato en términos del relato. Dudas, consultas del trabajo. Yo creo que está bastante claro, solamente que es demasiada información que tenemos que ir resolviendo en nuestras cabezas para poder llevarlo a la práctica, creo yo. Es verdad. Bueno, esa es mi situación. Perfecto, y agradezco que la comparta. Yo lo que sí voy a mencionar es que, bueno, voy a cargar la presentación ahora para que la tengan ahí, taller 3, módulo 1, y mañana espero que se cargue también esta grabación en caso que usted la quiera revisar y todo lo demás. Piensen en un propósito que les permita, incluso piensen a lo mejor para compartirlo, incluso para la creación o la socialización con su consejo de profesores, en caso que lo puedan hacer. Algo que también no les quite tiempo solamente por cumplir una actividad, sino que en el fondo les sea útil y que les permita abrir un camino. Puede ser que encuentren otras cosas que les llamen la atención o que se abra un mundo. Mira, no habíamos mirado este fenómeno desde esta perspectiva, o mira lo que nos salió, ¿ya? Así que yo creo que esa es como la invitación y a ver si nos hacemos más amigos a través de esta manera, de repente, lo que nos pueda generar. No es un proceso fácil, por eso la idea es que siempre sea colectivo, porque también demanda tiempo. Ya en términos de ordenar, a veces de sistematizar, ir a buscar al CIGE, ir a buscar a donde tienen las pruebas, los resultados, ver de repente si quieren analizar el seguimiento, por ejemplo, de un curso en específico, bueno, vamos a tener que ir a mirar los registros, en fin, ya sistematizar en algunos casos, que es lo que más enlentece el proceso. Por eso no hay más actividades en este taller, ¿ya? No hay más asociaciones, no van a trabajar con otras herramientas más que esta actividad de transferencia, no hay actividades prácticas. Y la invitación es hacer este elevator pitch a través de esta diagnosticografía para la próxima sesión. No se preocupen que no salga perfecto, todo. Hagamos el intento de mostrar en 1 minuto, 30 segundos, la historia que nos cuentan los datos. Entonces tenemos la historia que nos cuentan los datos, podemos presentarlo y las proyecciones que podemos desarrollar. ¿Sí? Bien. Entonces, finalmente, con esto cerramos. Y gracias a Edith ahí que me compartió también su percepción, su observación, que claro, es harta información y que hay que irla bajando, ¿cierto? Y bajándola a la práctica. Así que, ¿cómo se van?
Yo estoy entre el 3 y el 4. Y por lo que veo en el chat también. Más 4 que 3. Ok. ¿Alguien más? Aparte de destacar la genialidad de Jim Carrey ahí, tan expresivo él. Claudia Díaz decía que está entre el 4 y el 7 también. Ok. Oye, Marilyn, te quiero hacer una consulta. Claro. Claudia Díaz, justamente. Claudia. Lo que pasa es que nosotros estuvimos viendo el tema de las sesiones, íbamos a revisar y te pide, para ver las sesiones, te pide una autorización, las clases grabadas. Porque el acceso lo pidieron por Drive. Por eso no te deja verla. Pero yo, mire, me voy a ir a la plataforma. ¿Ya? ¿Cuál quieres ver? Queríamos revisar la de la clase anterior, la sesión 4. Ya, mira, para el taller 1, si uno se va al módulo 1, contenidos, está la grabación aquí, ¿ya? De ahí les muestro, uno pincha, se abre de YouTube, abres de acá, ves tamaño completo. ¿Se ve, cierto? Sí, sí. Voy a detener acá que me puse a hablar. Acá, módulo 3, me voy a actividad, a contenido, y acá está la grabación. Ya. Cualquier cosa. Es más fácil porque, claro, el acceso que me pidieron algunos, no estaba la grabación. Está disponible. Tú lo habilitas nomás, puedes verlo en pantalla más grande, puedes compartir. Ya. Ahí uno va a ver, sin problema. ¿Ya? Es directo de la plataforma. Exactamente. Recuerden que subimos la grabación a la plataforma, así que ya vamos a grabar para que quede súper. Después, ese era el taller 1. En el taller 2, módulo 1, me voy a contenidos y acá está la siguiente grabación. Pincha en ese espacio y nuevamente aparece la grabación. ¿Ya? Y acá, aquí hay un error por si acaso. Se cargó en el módulo 2, contenido, y aquí está el taller 4, que es el que estabas buscando. Y en este caso, para esta sesión, va a cargarse en el módulo 1, pestaña contenido. ¿Ya? No es probable que esté aquí antes de que ingrese esta revisión. Ya donde mismo voy a dejar la presentación. Eso. ¿Sí? Súper. Ok, sí, muchas gracias. Bien. Espero no haberlos dejado muy agobiados. Traté de ajustar ahí a los tiempos para no quitarle, como al principio eran hartas cosas, nos tomaba más tiempo, pero la verdad que tratar de ajustarnos a al tiempo que corresponde y poder seguir avanzando. Como ayer ya se cerró el plazo y hoy día comenzamos otra etapa, voy igual a enviarle los estados de avance. Tomen en consideración este speech. Si alguien está muy atrasado, tiene mucho trabajo, sabemos lo que implican los tiempos, bueno, traten de hacer ¿cómo se llama? Este chance, ¿cierto? De poder contar con esta posibilidad, ¿cierto? Y dejan 2 actividades pendientes o si con una, si es que están topados y terminan ese día y solamente después suben su presentación y terminan la actividad. Así que un esfuerzo nomás y tratar de terminar este proceso antes. Yo creo que es una opción interesante y considérelo, en caso sobre todo si están cortos de tiempo. Eso. Muy buenas tardes. Si alguien tiene dudas, consulta. Ningún problema. Yo, Daniela, te escribí, yo fui la que te escribí al correo porque no podía visualizar las clases. El mismo problema que menciona Claudia. Ingresé ahora a la plataforma, pero tampoco las puedo ver. Es solo la clase 3 y 4. Me sigue solicitando tener un acceso. Pero desde la plataforma. Desde la plataforma, sí. No sé si será tal vez el correo que está vinculado a cuando ingreso a Chrome para ver el... Lo que pasa es que los videos están en YouTube. Entonces, déjame revisar el 4, espérame. Contenido. Sí, a mí también me pasa lo mismo. También me pide ese acceso. Plataforma. Puede ser que sea desde mi correo, pero si te fijas, acá está
Entonces, les comento que seguimos en la dinámica. Qué raro. ¿Y qué acceso te pide? Te indica que ¿qué dice? El propietario tiene que, porque lo cargó otra persona, por eso... Sí, me dice que tengo que solicitar acceso. Pero no te dice quién. No. Ya. Perfecto. Voy a pedir que lo carguen, porque en el fondo, claro, yo lo visualizo bien, po. Yo no tengo ningún problema para observarlo. Video de grabación. Perfecto. Les voy a mandar ahí un datito, como les mandé las invitaciones a todos, confirmando. Voy a llamar ahora al tiro para que vuelvan a cargar las grabaciones o habiliten otro espacio para ver otra alternativa. Y si no, por último, que compartan el link directo a YouTube, cosa que ustedes entran y automáticamente los lleva hacia el otro espacio. Así que no hay problema, yo lo voy a gestionar ahora y les voy comentando. Porque yo lo veo, no sé por qué genera esa diferencia, pero lo voy a tramitar. Muchas gracias. No, gracias a ti. Eso.